Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. En el sector de Huínchele, provincia de Esmeraldas, un operativo militar dejó al descubierto un escondite terrorista con santuario a la muerte. Además, fueron capturados 2 blancos de alto valor y decomisaron armas de fuego. Inteligencia militar conoció que fincas ubicadas en el sector de Huínchele, al sur de la provincia verde, eran utilizadas como escondites de integrantes de grupos terroristas. Las patrullas identificaron una de las haciendas, allanaron y sorprendieron a las personas que estaban en el lugar. En el operativo fueron capturados 2 sujetos, presuntos cabecillas de organizaciones terroristas. Y esperemos continuar con el trabajo de seguridad. La seguridad se mantiene y vamos a continuar con el trabajo. La sorpresa que los terroristas contaban con un santuario de la Santa Muerte que presuntamente usaban para sacrificios humanos, rituales que según ellos les daba buena suerte, el mismo que fue destruido y quemado por personal de las Fuerzas Armadas. Los terroristas no pueden poner condiciones a las fuerzas del orden. Los terroristas no pueden poner condiciones al Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos que poner orden, cueste lo que cueste. Además encontraron 6 escopetas, 2 revólveres, una pistola y 14 municiones. Y sobre todo destruyeron el santuario donde se realizaban cultos a la muerte. La fuerza del Estado, saben que las instituciones del Estado, las instituciones del orden público, están haciendo su trabajo como corresponde. Mientras en Quinindé capturaron a un sicario miembro de la organización terrorista Los Tiguerones, quien portaba un arma de fuego, una alimentadora, munición y una radio Motorola. Siguiendo los lineamientos del señor presidente de la República, estamos haciendo los operativos en forma constante. Informó Iván Casamen. En Santo Domingo, la Policía Nacional decomisó armas de fuego, municiones, droga y un chaleco antibalas. Tras un allanamiento, 2 personas fueron detenidas. Santo Domingo de los Áchilas, sector Plan de Vivienda. Los uniformados ingresaron en la madrugada a un inmueble. Tenían la sospecha de que el sitio estaba siendo utilizado para el almacenamiento de armas de fuego, comercialización de sustancias ilícitas y ocultamiento de objetos robados. 2 personas fueron aprehendidas, sospechosas del delito de terrorismo. Una registra un antecedente en el año 2019 por el delito de robo. El otro ciudadano registra una detención en el año 2017 por el delito de porte y tenencia de arma de fuego. Entre las evidencias se encontró armas de fuego, cartuchos, una motocicleta, un chaleco antibalas, entre otros indicios. Y sustancias sujetas a fiscalización. Fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, pues en el marco del estado de excepción se realizan esta clase de operativos enfocados en reducir la impunidad en los delitos de acción pública y privada. Informó Marilyn Jaramillo. A la altura de Machachi fueron detenidos 2 tráilers que transportaban material aurífero. Según la policía, el cargamento tenía que llegar a Portobelo, en la provincia del Oro, para su procesamiento. El dinero obtenido sería para financiar actividades terroristas. Les seguían de cerca y antes que pasen el peaje de Machachi en la provincia de Pichincha les esperaba un operativo de control. Los 2 gigantes de la carretera circulaban juntos. A la revisión policial, los agentes de inteligencia confirmaron que transportaban material aurífero. Los trailers salieron de Buenos Aires, Imbabura, y tenían que llegar a Portobelo, provincia del Oro. Este material obviamente iba a ser luego procesado y transformado en dinero para el financiamiento de economías ilegales que sirven para grupos, en este caso y actualmente llamados terroristas. El cargamento pertenecería a un grupo terrorista que pretendía financiar sus acciones con la venta del oro que obtenían luego del procesamiento de las rocas. 1.072 sacos de material aurífero no alcanzaron a llegar ni a la mitad del camino. Oficialmente sabemos que en el mercado negro, por el número de sacos y por el material, estaría valorado más o menos en $2.5 millones.
Estos 2 conductores fueron detenidos, no cuentan con antecedentes. Al parecer fueron reclutados por la organización terrorista. Los vehículos con placas de Cotopaxi y Carchi habrían sido contratados para llegar hasta la frontera sur. Los camiones no circulaban solos, eran resguardados por otros vehículos que lograron evadir el operativo policial. Posiblemente venían custodiados por vehículos livianos, los cuales el momento en que se realiza la detención de estos vehículos, pues salen huyendo. En contra de los conductores, el operador de justicia ordenó prisión preventiva, un contundente golpe a la economía de estructuras criminales que operan en el país. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en la provincia de Santa Elena la policía realizó la aprehensión de 11 sujetos, presuntamente integrantes de organizaciones terroristas. Los operativos se efectuaron en las comunidades de Zapotal y Palmar. La policía presentó los resultados que se han obtenido en los diferentes operativos que se están realizando en la provincia de Santa Elena. Un total de 11 personas, presuntamente integrantes de grupos terroristas dedicados al robo y la extorsión, fueron aprehendidos, además de una gran cantidad de municiones, armas y sustancias sujetas a fiscalización. Esta organización se dedicaba al asalto y robo en las vías, extorsión y secuestro de personas mediante la intimidación y amenazas. En la comuna Zapotal del cantón Santa Elena, un grupo de sujetos se camuflaba en una vulcanizadora, hasta donde llegaron los uniformados para neutralizarlos. En este lugar existe un domicilio con la fachada de vulcanizadora, que era utilizada por una organización denominada R7. Proceden a la aprehensión de 8 individuos. Dentro de ellos tenemos a una ciudadana de nacionalidad venezolana. En la comuna Palmar, ubicada en la zona norte peninsular, 3 sujetos también fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes. Estos individuos portaban identificaciones que los señalan como miembros de una organización terrorista. Lo que conocemos es que estos individuos pertenecían o pertenecen a una organización, Los Choneros. Una vez que realizan este trabajo, coordinan con Policía Nacional para realizar la fijación de los diferentes indicios que se encontraron y poner a órdenes de autoridad competente. Los operativos continúan y hasta el momento están dando los resultados requeridos para disminuir los índices delictivos en la península. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Más de 1.500 detenidos, 41 grupos terroristas desarticulados y 5.6 toneladas de droga decomisada son los resultados de los operativos ejecutados a escala nacional en la aplicación del Plan Fénix durante la última semana. Las intervenciones en todo el país por parte del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no se detienen. Durante la semana del 5 al 15 de enero, las autoridades informaron que se han realizado 15.400 operativos a escala nacional. Durante el fin de semana, los procedimientos se focalizaron en los centros penitenciarios. En estos, los uniformados lograron la liberación de 201 personas entre guías penitenciarios y personal administrativo que permanecía retenido en las cárceles. Poco a poco, el control de los reclusorios ha sido retomado por la fuerza pública. 1.534 personas fueron detenidos en los operativos, 41 organizaciones terroristas fueron desarticuladas y entre los aprehendidos, 158 fueron judicializados por el delito de terrorismo. A su vez, que 5 terroristas fueron abatidos. Las intervenciones también permitieron decomisar gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. 5.641 kilogramos de droga fueron sacados del mercado ilícito, 575 armas de fuego, 560 armas blancas, 478 explosivos y más de 13.000 municiones y cientos de vehículos y motocicletas fueron incautados de las manos de los antisociales. Las autoridades enfatizaron que las intervenciones seguirán desplegándose en todo el país y que seguirán siendo implacables con quienes están imponiendo el terror a la ciudadanía. Informó Mauricio Sánchez. Se cumplen 2 días de las intervenciones del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía en varias cárceles del país. Ante ello, el SNAI confirmó la fuga de 48 reos de la cárcel de Esmeraldas.
En la cárcel de varones de Esmeraldas se efectuó una intervención para recuperar el control. En este operativo de requisa, donde participaron 1000 agentes de la policía y 1000 de las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó este lunes que 48 reos se fugaron de esta cárcel y que tan solo 5 de ellos fueron recapturados. Informaron también que una PPL que estaba en este centro murió. Además, en los pabellones encontraron 6 armas de fuego, 18 alimentadoras, más de 1.400 municiones, 9 explosivos, 63 armas blancas y alrededor de $2.900. Actualmente este centro cuenta con una población carcelaria de 1.352 personas privadas de la libertad. Pero esta no ha sido la única cárcel intervenida en los últimos días por la fuerza del orden. La policía y las Fuerzas Armadas informaron que tomaron el control en la cárcel de Archidón, en Napo, tras una intervención con 500 uniformados. Este bloque de seguridad de policías y militares de nuestras Fuerzas Armadas tomamos el control, en la que hemos encontrado droga, cuchillos, puñales, hemos encontrado pistolas, munición y una serie de instrumentos que están predestinados a causar daño. En la cárcel de El Oro, en Machala, el bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas y la policía registró el interior de cada uno de los pabellones. Aproximadamente 1.400 funcionarios policiales y militares. Se tomó el control total de la cárcel e inmediatamente se hizo la búsqueda de indicios. Ante ellos se encontraron otras 10 armas de fuego, 798 cartuchos, 104 teléfonos móviles, 3 chalecos antibalas, 46 armas blancas y droga. Informó Mía Sabeli Carrera. El Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto de urgencia económica enfocado en 2 temas: la recuperación de activos de origen ilícito y el mejoramiento de la contratación pública. Los detalles en breve. Sujetos armados robaron en un establecimiento comercial del norte de Quito. Amenazaron de muerte a los propietarios para llevarse dinero en efectivo, celulares y hasta comida rápida. Los zampones se movilizaban en una motocicleta. Amagací del Inca, calle de los Nogales, norte de Quito. Eran las 4 de la tarde con 40 minutos. Los sujetos estacionan la moto en la esquina. Se bajan los ocupantes y van directo a la tienda. Una vez dentro, uno de ellos apunta con un arma al propietario. Ingresa su cómplice, también armado, y proceden a buscar entre las pertenencias. La víctima les pide que se calmen, sacan dinero de la billetera, abren la caja, se llevan todo el efectivo, las monedas, los celulares y en aquella funda hasta las botellas de licor. Desde otro ángulo se ve cómo agreden al afectado, lo empujan. Palabras van, palabras vienen. Él sin poder reclamar nada. Les dice que se lleven todo, pero que no les hagan daño. Tranquilidad, vecinos, exclama, en medio del susto, hasta que se van. El atraco duró un poco más de 1 minuto. Las víctimas, una pareja de adultos mayores, los antisociales, quienes a propósito en ningún momento se dejaron ver el rostro. Quienes serían de nacionalidad extranjera se identificaron como miembros de un grupo terrorista. Le digo, para lo poco que se gana, no es que uno se gana cuánto, le digo, ¿por qué nos roban? Pero dijo así, nosotros somos de los lobos, y nos puso las armas, o sea, la pistola, nos dijo que no se muevan, que si no les disparo. Se llevaron lo que más pudieron: snacks, comida, bebidas, equipos móviles y dinero en efectivo, que iba a ser destinado para pagar a los proveedores. Más o menos se llevan un monto de $700. Es la primera vez que le sucede, siempre ha sido una zona tranquila, dicen. Y aunque pidieron ayuda a los vecinos después del robo, nadie pudo intervenir. Los sujetos estaban armados, ni cómo enfrentarlos. Piden a la policía y a la Agencia Metropolitana de Tránsito más controles en el sector, porque con tanta inseguridad ya no saben qué hacer. Un esfuerzo que uno se hace, y para que ellos así tan fácil venga y nos roben. Informó Marilyn Jaramillo. Un ciudadano resultó herido tras un asalto en el sector de Angamarca, en el Valle de los Chillos. Los delincuentes interceptaron a las víctimas en la avenida Ilaló.
Los sujetos interceptan una camioneta a plena luz del día en la avenida Ilaló, en el sector de Angamarca, en el Valle de los Chillos. De una moto se baja un delincuente armado y amenaza al conductor y a su acompañante. Los moradores escucharon más de 2 disparos. Se bajan a quererle abrir el carro amenazándole con el revólver. El chico parece que reacciona, quería eludir el ataque y le realizan 2 disparos. Al parecer, los sujetos armados habían hecho un seguimiento a las víctimas cuando sacaron dinero de un cajero automático para pagar a los empleados. En el video se observa que además de los motorizados, está involucrado un auto blanco que bloquea la camioneta. Habían estado transportando dinero para el pago de sus empleados. Y es increíble, no sé cómo es lo que ellos se enteran de estas situaciones, que también sería un motivo de investigación. Este hecho dejó a los moradores alarmados, puesto que un vecino resultó herido en este incidente, el cual pudo ser atendido en el sitio y se está recuperando en una casa de salud. Dice que le llegaron al pulmón y en eso ya comenzaron a llamar a las ambulancias y eso no llegaba. Los amigos le fueron llevando en una camioneta al herido. Mientras tanto, el temor está latente en este sector de Quito. Los ciudadanos afirman que no se están realizando controles específicos a los motorizados en la avenida Ilaló. Creo que estamos llenos de leyes, llenos de reglamentos y llenos de todo, pero no se hace efectivo. ¿Qué pasa con los señores metropolitanos, con la Policía Nacional, que no hacen cumplir eso? No pueden trabajar tranquilos quienes tienen negocios. Han colocado más seguridades, pero eso no es suficiente. Piden más seguridad. Necesitamos que acá en el barrio vengan las autoridades, vengan los señores policías, den rondas en la noche, en el día, a cualquier hora del día, por favor. Informó Priscila Cadena. Un ciudadano que se encontraba fuera de una farmacia fue asaltado por 2 delincuentes, aparentemente menores de edad. El accionar delictivo quedó registrado por cámaras de seguridad privada. Estos 2 jóvenes caminaban por la vereda en la ciudad de Las Acacias buscando a quién robar. En eso se percatan que un morador estaba sentado afuera de una farmacia. Se separan y el primero saca el revólver de su cintura para amedrentarlo y quitarle el celular. La víctima lo lanzó al mostrador, pero el otro antisocial mete la mano por la reja y saca el teléfono móvil, mientras su compinche le pega un cachazo a la víctima y luego de robarle, huyen. Lo vieron a este señor que estaba solo aquí en la farmacia y el más mayorcito andaba con un revólver y le cogió y le pegó en la cabeza. Le pegaba en la cabeza y este señor, el que tenía el celular, lo tiró adentro, pero el otro muchacho metió la mano y lo cogió y ya se fueron corriendo. En la hora boba, 4 de la tarde fue robo. Este sector se ha vuelto muy peligroso. Él estaba sentado, conversando y chateando con la gente de aquí. Uno portaba un arma, le pagaron un cachazo, se rompió parte de la cacha. Lo lastimó, claro, es un chichón enorme que se le rompe en la cabeza porque está bien rojo, estuvo bien rojo. Al parecer, los antisociales eran menores de edad. Eran muchachitos, delgaditos, tú lo ves y uno dice, son inocentes, pero no. Va a tener unos 14 años el uno y el otro va a tener unos 17 máximo. O sea, no le pongo más. Se veían que son menores de edad. Uno era más, se veía que de pronto tenía unos 14 años, 15 años, no tenía más. Caminando y salieron corriendo. Siempre cuando entran aquí unas manzanas, si ven que pueden robar, de ahí se van por debajo del puente. No es la primera vez que roban en el sector. Incluso los zampones han ingresado a las viviendas. Hace como 2 o 3 semanas atrás se metieron en la casa, por la parte de atrás. Se me llevaron solo el celular. Él había estado en mi dormitorio y lo cogió. Lo tenía ahí al lado de mi cama y ahí se lo llevó. Estábamos dormidos, fue como a las 4 de la tarde. Entonces mi hijo se dio cuenta y salimos rápido. Y él se le ve en la cámara que él sale. Piden a los miembros del orden mayor resguardo policial. Informó Roselena Vasconés. El proyecto de derrocamiento de la tribuna de los Chiris y la construcción de un bulevar y recuperación del parterre es un hecho. Así lo anunció el alcalde Pavel Muñoz. ¿Para cuándo se estima la inauguración de la obra? Les contamos en breve. El propietario de una despensa recibió 2 disparos por oponerse a ser asaltado. El hecho ocurrió en el sector del norte de Guayaquil y fue captado en videos. Un disparo en el tórax y otro en la mano recibió el dueño de esta despensa, ubicada en la cooperativa Carlos Magno, en el sector de la Juan Montalvo,
norte de Guayaquil. El domingo por la noche, el ciudadano recibió la ingrata visita de un grupo de malhechores, quienes actuaron con extrema violencia. 4 sujetos en 2 motos intentan robar el local que se encuentra en la parte posterior de mi persona. Asimismo, ocasionan disparos a la persona que estaba trabajando en el sitio. La policía informó que los individuos se llevaron el dinero de las ventas del día y, posteriormente, huyeron con rumbo desconocido. Normalmente se está realizando lo que son patrullajes preventivos, pero asimismo estos individuos ven los lugares donde el policía está patrullando, a qué horas pasa por aquí, todo esto es un estudio que realiza para cometer sus hechos delictivos. Esta no es la primera vez que atentan contra el negocio. El 14 de julio del 2023, sujetos a bordo de 3 motos dejaron un panfleto en el que solicitaban el pago de vacunas extorsivas. Luego se retiraron realizando actos vandálicos. Mientras que el 30 de diciembre del mismo año, otros malhechores llegaron para robar y atentar contra el establecimiento. Lo que sabemos pertenecen aquí al sector. Por lo que se logra ver en el video, son diferentes bandas, se podría decir, que son de aquí del sector. La policía comunicó que el dueño del local se encuentra fuera de peligro. Informó Jorge Salazar. 4 menores de edad fueron detenidos en el cantón Daule, acusados de formar parte de una agrupación delictiva que ejecutaba extorsiones en locales comerciales, además de otros detenidos en diversos operativos uniformados. Se movilizaban a bordo de una tricimoto. Uno era el encargado de conducir mientras los otros fingían ser pasajeros. Sin embargo, eran parte de una agrupación que estaba generando malestar a los comerciantes y por ese motivo llamaron a las unidades policiales para que actúen de inmediato. Se interceptó esta tricimoto, lastimosamente cada uno de ellos eran menores de edad, adolescentes de entre 15, 16, 17 años. De acuerdo con el jefe policial del cantón Daule, los 4 menores de edad eran los encargados de extorsionar mediante el uso de explosivos con la finalidad de obligar al pago de ciertas cantidades de dinero. Existe mucha evidencia en la cual se avisora claramente a cada uno de ellos colocando artefactos explosivos fuera de ciertos locales comerciales. Estamos en una línea investigativa, ante lo cual inclusive la autoridad competente les dictó aislamiento preventivo dentro de sus domicilios. Por otra parte, uniformados llegaron hasta una apiladora del cantón donde se tenía información de que ese inmueble era utilizado para ocultar objetos prohibidos. Se logró el decomiso inclusive de 5 armas de fuego. Entre ellos también inclusive 3 escopetas. Finalmente, 3 personas fueron capturadas en el sector de La Yolita. Ellos se movilizaban en una camioneta con vidrios polarizados, quienes pretendían secuestrar a un comerciante. Haciendo uso de un arma de fuego, subían a la fuerza a un ciudadano sexo masculino. Se arma una persecución ininterrumpida de la altura de la TEC que va hacia Nobol. Se le logra interceptar este automotor. Informó José Morales. Al volver, sujetos armados y encapuchados irrumpieron clases virtuales mientras un grupo de jóvenes estaban estudiando. Todo quedó grabado en la plataforma. ¿Qué respuesta dio el Ministerio de Educación ante estos hechos? Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. Sujetos armados y encapuchados irrumpieron clases virtuales mientras un grupo de jóvenes estaban estudiando. Todo quedó grabado en la plataforma. Desde el Ministerio de Educación explican que sí se han identificado alertas de ingreso no autorizado. No sé, pero está diciendo un poco de cosas en el chat. Los jóvenes estaban recibiendo clases virtuales hasta que aparecieron los delincuentes fuertemente armados, cubiertos el rostro y con términos nada adecuados. Apuntaron a las cámaras de las computadoras. Todos estaban mirando, docentes y estudiantes, quienes no pudieron ni siquiera reaccionar. Ocurrió cuando los menores estaban estudiando.
Desde la UNE dicen que esta situación ya la han venido viviendo desde el pasado 10 de enero, cuando los alumnos empezaron sus labores vía virtual por la grave crisis de inseguridad. ¿Cuántas novedades como estas se contabilizan? Le preguntamos al presidente de la UNE de Pichincha, Clever Hidalgo. De la costa ecuatoriana son más de 6, en el caso igual de acá de la provincia de Pichincha tenemos 2 igual alertas. Desde el Ministerio de Educación confirmaron estos incidentes. De un total de 15.506 unidades educativas, la cartera de Estado ha identificado 36 en donde se han presentado alertas de ingreso de personas no autorizadas a clases virtuales. El ministerio explica que no se trata de un ataque cibernético a la plataforma, sino de un ingreso no autorizado a las clases abiertas para el efecto. Por ello se ha dispuesto la depuración de las claves de los usuarios de estudiantes y docentes. En el caso de que un maestro identifique que una cuenta no autorizada ingresó a un aula virtual, el docente tiene la directriz de cerrar la sesión y reportar la novedad. Las clases presenciales estarán suspendidas hasta el 17 de enero. Desde la UNE piden mayores garantías para el retorno. En el caso de la educación, del área social, también dotarle de la seguridad y los recursos que ésta necesita para la protección de la comunidad educativa, de los estudiantes, de los maestros, de los padres de familia. Todo esto ocurre en medio de un ambiente de miedo, pues muchos menores han sido reclutados por bandas delincuenciales para el cometimiento de crímenes. Informó Marilyn Jaramillo. En medio de la crisis de seguridad que enfrenta el Estado ecuatoriano, ha surgido la propuesta de que los privados de libertad sean incorporados a actividades laborales al interior de los reclusorios, a fin de que puedan devengar lo invertido por el Estado. ¿Qué tan viables es la propuesta? Enseguida les contamos. Son las propias personas privadas de la libertad en varios hechos públicos y notorios que han dicho, si a mí me ingresan a la cárcel, yo en la cárcel tengo pan, tengo techo y aparte de eso puedo seguir delinquiendo. Debido a los sangrientos motines y actos terroristas ocurridos al interior de las cárceles de Ecuador, resurgió la propuesta de que los reos trabajen en los reclusorios para solventar sus gastos de manutención. Ahora bien, ¿qué tan viable es esta iniciativa? El principal impedimento que tenemos es el artículo 66, numeral 17 de la Constitución de la República, que establece que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo gratuito o a realizar un trabajo forzoso. Y cuando están de por medio de derechos, pues la Constitución es clara, no se admiten acciones de carácter regresivo. Esta propuesta también busca hacer frente a los enormes costos de subvención de los reos que asume el Estado ecuatoriano. Las cifras actuales, de lo que tengo entendido, bordan los 106 millones de dólares en presupuesto penitenciario. Y de esos 106 millones de dólares, 70 se destinan a la alimentación y al pago de sueldos. Analistas creen que es urgente pensar en proyectos productivos que permitan a los detenidos solventar sus gastos básicos en la cárcel. Podría pensarse en un proyecto de carácter laboral que incluya la siembra, la cosecha y que esos productos de la siembra, de la cosecha de los privados de la libertad se destinen para su alimentación. Expertos consideran que mantener a los reos laborando contribuiría a perfeccionar los ejes de rehabilitación social. El trabajo les va a beneficiar no solo a rehabilitarse, sino a inclusive tener algo de dinero para cuando ellos puedan salir. Para emprender en proyectos productivos intracarcelarios, no solo se necesitará voluntad política, sino también inversión para construir y adecuar espacios laborales. Informó Álvaro Terán. Atención, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el cuarto proyecto de urgencia económica enfocado en 2 temas: la recuperación de activos de origen ilícito y el mejoramiento de la contratación pública.
La tarde de este lunes informó por parte del Ejecutivo el envío del cuarto proyecto de urgencia económica a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Se trata de la Ley Orgánica de Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública. La motivación detrás del proyecto de ley estaría relacionada con la extinción de los bienes económicos asociados a la criminalidad y la optimización de procesos de contratación pública en casos emergentes, como la actual crisis de seguridad por la que atraviesa el país. Principalmente, la normativa propone reformar 3 cuerpos legales: la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el primer caso, en relación a la extinción de dominio, se propone reformar varios artículos, entre ellos el artículo 3, donde se redefine a la extinción de dominio como la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial cuando no se ha justificado el origen lícito de los activos referidos en el presente proyecto. En cambio, en el campo de la contratación se propone incluir en la norma que la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE integre en sus reportes evaluaciones de los contratistas del Estado. Además, dispone el sistema de contratación pública entregar toda la información sobre las adjudicaciones de los contratos realizados a través del Sistema Nacional de Contratación por medio de parámetros establecidos por la propia UAFE y de manera mensual. Otra de las especificaciones es que cualquier conducta ilícita identificada por la Unidad de Análisis Financiero sea puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Estas medidas con el propósito de transparentar la participación de proveedores en los procesos de contratación. Tras la notificación de la presente propuesta legislativa, la Asamblea Nacional cuenta con 30 días para su análisis y tratamiento debido a su urgencia en materia económica. Informó Edwin Benalcázar. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, exhortó a la Asamblea Nacional que apruebe el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15% para financiar el conflicto armado interno. Vega informó que el tema de subsidios está en carpeta. Para el régimen no existiría otra salida para generar más ingresos económicos en las arcas del Estado que no sea el incremento del IVA del 12 al 15%, lo que permitiría sustentar el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno con 1.306 millones de dólares. No podemos quedarnos por temas políticos en que no se apruebe una ley así de fundamental. Yo sí tengo la esperanza bien fundada en que los asambleístas van a entender la situación y van a aprobar los 3 puntos que estamos solicitando en el. Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, prefiere no hablar de temporalidad en la medida. No podemos irresponsablemente decir, bueno, esto va a ser solo por 6 meses. ¿Y qué pasa si la lucha contra la inseguridad dura más, ¿no? El gobierno nacional no ha pasado por alto el tema de subsidios. Lo ideal desde el punto de vista técnico sería no remover los subsidios, sino focalizarlo, para que la gente que realmente necesita esté subsidiada, ¿no es cierto? El secretario de Estado ratificó que el impuesto a la salida de divisas no se reducirá al 2% como se tenía previsto y se mantendrá en 3.5%. Y hay temas adicionales que también van a contribuir los bancos para aportar a resolver este gran problema de la caja fiscal. Tampoco creen conveniente acogerse a una moratoria de la deuda. Cerraría también la entrada de créditos internacionales que realmente van a ser bastante más grandes de nuestra expectativa de lo que podemos hacer con nuestras medidas de IVA y otras medidas de ese tipo. Entonces, sin descartar que parte de los recursos que puedan salir de un posible incremento del IVA se puedan utilizar en otras obligaciones que tiene el Estado, informó Héctor Romero. Y la Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento del proyecto económico urgente para enfrentar el conflicto armado. Los legisladores indicaron que es necesario establecer temporalidad para la medida del alza del IVA y que se especifique el presupuesto necesario que se necesita para enfrentar la guerra. El proyecto de ley que busca incrementar el IVA del 12 al 15% para financiar el conflicto armado interno que tiene el Estado contra las organizaciones terroristas ya fue conocido por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Su presidenta, Valentina Centeno, señaló que es necesario contar con un presupuesto que financie las acciones que realizan las instituciones del orden en territorio. Una guerra tiene costos directos e indirectos.
tiene costos de movilización, de municiones, de fortalecimiento de instituciones, de infraestructura. Los legisladores de la mesa hicieron varias observaciones a los planteamientos del gobierno. Dicen que es necesario especificar el monto que se necesita para enfrentar la guerra. El proyecto en ley revisado no señala o no indica cuánto es que se necesita para combatir declaratorias de estado de guerra. Es necesario, Presidenta, transparentar la información. Pedro Velasco, miembro de la comisión, resaltó la importancia de establecer una temporalidad de la medida y conocer cuánto se pretende recaudar con la misma. No sabemos hasta cuándo va a tener vigencia y eso hay necesidad en todo proyecto y en este más de tener claras las normas para definir si es que se pone una fecha de temporalidad. De su lado, la asambleísta Adriana García dijo no estar de acuerdo con el alza de los 3 puntos porcentuales, puesto que afectaría directamente a las clases trabajadoras y que mejor se puede pensar en otras alternativas tributarias. Recuperar la cartera de las empresas eléctricas y de los otros servicios públicos. Determinar un porcentaje de la renta que actualmente tienen las entidades financieras que son privadas y se pueda tener de estos servicios bancarios que nos están cobrando actualmente a todos los ciudadanos. El aumento de IVA no es una medida nueva en nuestro país, ya se lo ha hecho en distintos otros gobiernos en situaciones anteriores que vamos a tener que explorar cuáles eran sus motivaciones. Al tratarse de un proyecto económico urgente, la comisión tiene 30 días para el tratamiento del mismo. Su presidenta señaló que a la par del trabajo se realizará la socialización del contenido a todos los asambleístas y que desde este próximo miércoles iniciarán las comparecencias de las autoridades del Ejecutivo, informó Mauricio Sánchez. Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, advierte que Ecuador no tendría ningún impedimento de vender a los Estados Unidos material bélico, considerado como chatarra. Esto en respuesta al malestar que ha mostrado Rusia porque se temería que vaya a parar a Ucrania. A inicios de este año, es decir, el 4 de enero, el presidente Daniel Noboa lo hizo público, parte de lo que será su plan Fénix. Ya lo hablamos en campaña, segmentación de cárceles, control en fronteras, sistemas con drones y radares, doble pesaje, aparte de escáneres en puertos. Otra cosa adicional, hay $200 millones en el cual, con devolución de chatarra de parte de las Fuerzas Armadas, nos darían equipamiento moderno de parte de los Estados Unidos. Eso debería finalizarse ya en el mes de enero. Este último anuncio es lo que ha generado polémica, porque para Rusia esto significaría que Ecuador cambió su posición neutral frente al conflicto bélico desatado en febrero del 2022 contra Ucrania, ya que el envío de esa supuesta chatarra a Estados Unidos significaría contribuir a la guerra. Se teme que termine llegando a Ucrania para repotenciar o reparar su armamento, aumentando su capacidad bélica. El armamento militar es del Estado y quien es el responsable del manejo administrativo es el ministro de Defensa, porque es el rector administrativo a nombre del presidente de la República, y mucho de este material ya está obsoleto. Y de obsoleto hay que hacer dos cosas: buscar algún país que nos quiera comprar, o en su defecto tendrían que pasar ya a una fundición como chatarra, porque ya no nos sirve. Wagner Bravo, general en servicio pasivo del Ejército ecuatoriano, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado en el anterior mandato, refiere que en varias ocasiones se ha comprado material a Rusia o Bielorrusia y uno de ellos se adquirió a Nicaragua, el mismo que ya era usado. Cuando le compramos a Nicaragua por el año 93, de lo que yo conozco, sería interesante investigar bien si es que hay alguna cláusula en la cual nosotros no podemos venderle ese equipo a otro país, pero no, de lo que he investigado, realmente podemos venderlo a quien nosotros lo deseemos. Parte del armamento fue utilizado en la guerra del Cenepa, de eso ya 29 años, informó Héctor Romero. Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia comprometieron su contingente policial y militar para asistir a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas en las que el país requiere mayor cooperación? Se lo contamos ahora. Ante la arremetida del terrorismo en Ecuador, varias naciones del mundo anunciaron que brindarán asistencia a nuestro país para afrontar con mayor eficiencia el conflicto armado interno.
permiten, ¿no es cierto?, un combate más efectivo al crimen organizado transnacional. Y es por eso que en esta Convención de Naciones Unidas hay varios lineamientos, varios estamentos en cooperación, en temas técnicos, en temas de investigación. Analistas aseguran que la cooperación internacional en materia de seguridad debería centrarse fundamentalmente en el fortalecimiento de la inteligencia policial. Los organismos podrían contribuir con muchísima inteligencia para fomentar esos vacíos que el Ecuador está teniendo. Nosotros tenemos un vacío grave de inteligencia y eso se pudo ver incluso en el hecho de que Colón Pico, como Fito, se escapan de las cárceles. Sin embargo, para mejorar la inteligencia, también es necesario contar con equipamiento tecnológico de última generación. Hemos tenido problemas enormes con una falta de financiación a Policía Nacional como a fuerzas militares, donde sus equipos o están expirados, no sirven, por ejemplo, los chalecos antibalas, o simplemente no hay las municiones. ¿Por qué? Porque no hay el dinero. Compartir experiencias de guerra puede ser útil para nuestras fuerzas del orden, las cuales podrían incrementar su eficiencia a través de capacitaciones internacionales. En Colombia, por ejemplo, ¿no? Con los grupos armados, las FARC, las ELN, evidentemente le han dado una serie de experiencias, especialmente en los modus operandi. Cada una de estas experiencias y las formas de trabajo, los mecanismos, servirán, por supuesto, de mucho a nuestras Fuerzas Armadas. La asistencia transnacional a causa del conflicto armado también debería centrarse en la consecución de préstamos para financiar operaciones militares y la construcción de nuevas cárceles. Informó Álvaro Terán. El ministro de Defensa compareció ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional con el objetivo de detallar las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad a escala nacional. El ministro de Defensa y el alto mando militar comparecieron ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional a fin de detallar las acciones, inversiones y planificación de las Fuerzas Armadas para este 2024. Es una sesión reservada, pero hemos podido recabar información importantísima. Presupuestos, ejecución, visiones a largo plazo. También se ha visto mucho de cómo se ha ido manejando y cómo ha tenido que reestructurarse después de lo que estamos viviendo. Durante la sesión también se abordaron temas relacionados al conflicto armado interno y las posibles acciones por parte de las Fuerzas Armadas. Estamos control de espacio aéreo, que va para el segundo debate. También estamos con la ley mañana del control de armas, el manejo de armas, y también vamos a estar con inteligencia. Estas son las leyes y ciberseguridad que se vienen en la Comisión de Seguridad. Los miembros de esta comisión indicaron que se encuentran trabajando en varios proyectos de seguridad, los cuales recogen las observaciones e iniciativas planteadas por las Fuerzas Armadas. Nos han dado información relevante que nosotros hemos podido determinar que va a ser de vital importancia para los nuevos eventos que se vienen presentando. Con respecto a la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, los legisladores mencionaron que el proyecto es perfectible y deberá ser discutido con responsabilidad en la Asamblea. El bloque de Construye no está de acuerdo, pero como digo, se tiene que debatir, las observaciones se entregarán dentro del Pleno y esto le corresponde hacer un análisis a la comisión pertinente. Toda propuesta, proyecto de ley son perfectibles, pero recordemos que estamos en un conflicto interno de guerra, o sea, estamos en guerra, necesitamos dinero para afrontar. Nuestros enemigos nos sobrepasan en armas, nos sobrepasan en dinero y nos sobrepasan en todo el conjunto como tal. Los integrantes de esta comisión indicaron que en los próximos días recibirán nuevas comparecencias de las máximas autoridades de seguridad del Estado. Informó Álvaro Terán. Más adelante, el proyecto de derrocamiento de la tribuna de los Chiris y la construcción de un bulevar y recuperación de parterre es un hecho. Así lo anunció el alcalde Pavel Muñoz. ¿Para cuándo se estima la inauguración de la obra? Les contamos en breve aquí en TVC Noticias, emisión estelar. Al finalizar les contamos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas estaría barajando la posibilidad de convocar a personal de reserva para que participe en los diferentes operativos militares desarrollados en el país.
El jefe del Comando Conjunto, almirante Patricio Vela, habría solicitado informes a la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea sobre si existe la necesidad de convocar personal de reserva activa. En el Ecuador, el mismo está compuesto por ciudadanos entre los 26 y 55 años de edad que cumplieron con 12 meses de conscripción y cuentan a disposición con una licencia temporal. Les recordamos además, amigos televidentes, que está en vigencia el toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Precauciones, por favor, tomen en cuenta esto. Un abrazo grande, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía.